Buenas noches, 11:41. Estamos en la mesa ya con el señor Aníbal Sánchez. Buenas noches. Él es ahora subjefe del INEI, pero el 22 de octubre del año pasado, que fue el día en el que se realizó el censo nacional, era el jefe del INEI y hoy día ha tenido la gentileza de venir a Contacto a presentarnos un poco los resultados que este censo recoge. Buenas noches. No, buenas noches, estimado Mijail. Un gusto estar acá en Contacto y es verdad, hacer un censo en el Perú en pleno siglo XXI no estaría fácil. Es una operación estadística que cubre todo el territorio nacional en un país que tiene costa, sierra y bajas al llano amazónico. Es difícil, pero lo más importante es que ya tenemos los resultados. 31.237.385 peruanos. Eso lo tenemos, ahí está justamente, Vanesita lo puso en una claqueta, son exactamente 31.237.000. Este dato es muy importante porque resume el cambio que ha tenido el Perú en la última década. Mire, que no es poca cosa, ¿no? Que no es poca cosa, es un crecimiento de 3 millones de peruanos entre censo y censo, entre el censo del año 2007 y el censo del año 2017, 10 años exactamente, hemos crecido en 3 millones de peruanos, aproximadamente 300.000 peruanos cada año. Y eso implica una tasa de crecimiento de 1% cada año. Esta tasa es muy importante reflexionarla porque es la velocidad de crecimiento de la población. Ajá. Y ha venido disminuyendo en el tiempo. Y tiene lógica porque también ha venido disminuyendo la fecundidad. Ahora las damas, las mujeres en su periodo de vida fértil tienen menor número de hijos en promedio. Y además hay más acceso a métodos anticonceptivos. Por ejemplo, sí, claro, y además las mujeres han entrado más al mercado laboral. Entonces, la tasa es muy importante. Doctor, disculpe usted, aquí la separación entre hombres y mujeres, ¿no? Que ya también está calculada en el censo. Sí, es una diferencia de casi 500.000 en favor de las mujeres. El 50,8% de la población peruana son mujeres y el 49,2% son varones. Correcto. ¿Esto qué implica? En términos de índice de masculinidad, pero para que se entienda, es la relación entre el número de hombres y el número de mujeres. Hay más mujeres que hombres. Hay cerca de 100 mujeres por cada 97 varones en el Perú. Pero hay departamentos, por ejemplo, el departamento de la Selva, en donde el índice de masculinidad es mayor, o sea, hay más varones que mujeres. Y hay otras zonas un poco más desarrolladas, como Arequipa, Lima, donde hay más mujeres que varones. Es decir, los cambios que experimenta la demografía en el país se han traducido pues en estas cifras y que nos refleja, por ejemplo, un cambio muy importante en la composición de la población. Que lo tenemos en pantalla. Sí, por ejemplo, hay un proceso de litoralización de la población, es decir, que viene desde hace medio siglo atrás. Por ejemplo, hace 50 años aproximadamente la población en la costa representaba el 44% y en la sierra también el 44%. Sin embargo, ahora el 58% de la población se ubica en la costa, principalmente en las grandes ciudades como Lima, como Arequipa, que han crecido, por ejemplo, ciudades que han tenido un crecimiento enorme, Trujillo, Piura. Chiclayo, Piura, Sullana. Y son provincias que definitivamente han ganado población porque también les ha ido muy bien económicamente. La población se traslada ahí donde hay más oportunidades. Ica ha crecido mucho también. Ica, ¿no? Por supuesto. Hay prácticamente 18 departamentos del Perú donde el crecimiento ha sido muy importante, pero también hay 6 departamentos que han decrecido en su población. ¿Cuáles son? Y en realidad son departamentos los más pobres del país. Está Cajamarca, Purima, está Huancavelica, está Puno. Hay mucha migración de Puno hacia Arequipa, Moquegua y Tacna, y de igual manera Pasco, el caso de Huánuco y Loreto, que estos 6 departamentos en realidad el tamaño de su población ha venido de alguna manera contrayéndose y hay causas socioeconómicas que están detrás de este comportamiento. De este movimiento definitivamente demográfico. Hay un proceso de desplazamiento de la población
hacia la costa y hacia la ceja de selva y selva. Hay un crecimiento, por ejemplo, impresionante en las provincias de San Martín, por ejemplo, que ha tenido también un vigoroso crecimiento económico en los últimos años, o hacia Ucayali. Y cuando, por ejemplo, me habla de San Martín, ¿me está usted hablando de Tarapoto o de Moyobamba? Estoy hablando, mire, de todas las provincias de San Martín, Rioja, así es. Bagua, todo. Ha crecido en forma importante en términos de población y en términos económicos también en los últimos 10 años. A ver, ¿no? hasta ahora, señor Sánchez, usted nos ha ayudado a conocer las cifras macro, digamos, ¿no? Así En la es. foto grande. Pero vayamos al número pequeño. ¿Qué información ha podido usted condensar a través de este censo que es relevante para tomar mejores políticas públicas y para entender mejor a nuestro país? Hay algo muy importante. Hace un cuarto de siglo atrás, la población menor de 15 años, de 0 a 14 años de edad, que son los niños y adolescentes, Sí. representaba aproximadamente el 37% de la población peruana. Wow. Ahora, con este censo, solamente el 26% de la población de 0 a 14 años de edad está representando en el país una disminución de casi 10 puntos porcentuales prácticamente en la población más joven y Entonces, evidentemente dependiente, ¿no? Porque esa es entonces- una población que no trabaja. Claro, entonces lo que me dice, siguiendo la línea de edad, es que hoy por hoy la parte más ancha de la pirámide demográfica corresponde a los adultos jóvenes. Así, digamos, la pirámide se ha ido haciendo más estrecha en su base y se ha ido engrosando en las partes de mayor edad, porque el grueso de la población peruana, el 62%, está en plena capacidad de trabajo, de ahorro, de inversión. Esa es una ventaja para el país que No, lo pues el vamos a motor tener. productivo. Es el motor productivo y con mayor formación laboral, capacitación, inserción al empleo, definitivamente vamos a poder elevar de alguna manera la productividad del país. Y esto es muy importante porque es una ventaja demográfica que nos va a acompañar quizás 2 décadas y media o 3 décadas hacia adelante. Y eso es otro formidable, aspecto, ¿no? claro, es muy importante porque de alguna manera hace un enganche muy importante con el crecimiento económico que requiere tener el país hacia adelante. Y otro aspecto muy importante es la población adulta mayor. La población adulta mayor ha pasado de representar cerca del 7% de la población hace un cuarto de siglo atrás a cerca de 12% en la actualidad. Son 5 puntos de aumento. Es importante. Así es, entonces estamos viendo un proceso de envejecimiento de la población que definitivamente alerta en las acciones y políticas de previsión social, de atención de la salud, de atención del adulto De mayor. gerontología en general, ¿no? Que definitivamente marca un proceso de transición demográfica hacia una población más adulta, camino a un proceso de envejecimiento. Por eso es que es muy importante aprovechar esta capacidad productiva que es bono demográfico por estos años que nos quedan, porque definitivamente con ello también ayudamos a que las poblaciones adultas mayores puedan tener la atención del Estado que merece, ¿no? Y Porque dígame una cosa, ¿estamos viviendo más los peruanos? por supuesto que sí. Ahora la esperanza de vida al nacer es de 75 años en promedio. Las mujeres viven un poco más, cerca de 78 años. Es su esperanza de vida de una niña que nace ahora. Y los varones, una esperanza de vida de algo de 73 años de vida. Esos cambios demográficos, de alguna manera lo confirma este censo de población, que va a ser de mucha utilidad porque va a ayudar no solamente al gobierno nacional, sino a los gobiernos regionales, a los gobiernos Para poder locales. focalizar políticas públicas. Así es, focalizar políticas públicas. Y este proceso de traslado de la población hacia la costa nos está señalando, mire, que el 72% de la población vive menos de 2.000 metros de altitud. O sea, ¿Cuál es el número? el 72% de la población está residiendo en una altitud geográfica menor a los 2.000 metros de altitud sobre el nivel del mar. Solamente un 28%, digamos, están en las zonas altoandinas de la Ahora, población. y además peruana. yo me imagino que esas zonas altoandinas que representan el 28% de la población están principalmente concentradas en Cusco, Huancayo, Arequipa, Pasco y Puno, que son las 5 ciudades grandes por encima de los 2.000 metros, ¿no? Claro, hay provincias, todas las capitales de departamento, principalmente las que usted señala,
En el caso de Arequipa, por ejemplo, han ganado población en forma impresionante en los últimos años. Arequipa bordea cerca de 1.300.000 habitantes, que expresa un crecimiento enorme de su población, y de igual manera Moquegua, Tacna y otras provincias también de la costa peruana que han tenido un auge muy importante. Pero también se observan disminuciones. Hay cerca de 100 provincias del Perú que tienen menos de 50.000 habitantes, especialmente esas provincias altoandinas que están perdiendo población. Las zonas de lo alto de los Andes, donde están concentradas de alguna manera las zonas de mayor pobreza en el Perú, están de alguna manera también perdiendo migrando capacidad, a ciudades. migrando a las ciudades y hacia la selva o ceja de selva peruana. Pero eso no es del todo malo. Evidentemente hay un tema cultural que hay que salvaguardar. Pero el costo para el Estado de poner agua, alcantarillado, alumbrado eléctrico en zonas altoandinas, sobre todo con poblaciones atomizadas, es altísimo. Y sobre todo en poblaciones dispersas, ¿no? Exacto. Porque tenemos, mire, este censo nos señala que tenemos 95.000 centros poblados en todo el país, la mayor parte de ellos ubicadas en las zonas justamente de mayor altitud y de menor capacidad de producción, Correcto. donde la tierra es un poco menos productiva, donde se requiere mayor apoyo y donde definitivamente también se dan zonas de despoblamiento. No, y además están sometidos a las heladas. Así es, a una y serie estamos de viendo el friaje. avatares, exacto. Por eso es que prácticamente, si en el año 2007 censamos cerca de 98.000 centros poblados, ahora hemos censado cerca de 95.000. Una parte importante de esa disminución, han disminuido cerca de 3.000 centros poblados, han disminuido en las zonas altoandinas y han crecido en las zonas urbanas y también con la absorción de centros poblados por el crecimiento de la ciudad, ¿no? Y nos quedan 2 minutos. Cuénteme un último asunto que me parece importante. ¿Tiene usted alguna cifra de criminalidad, que es un asunto que a los peruanos los tiene especialmente agobiados? Bueno, en realidad la tasa de victimización, que es el porcentaje de peruanos de 15 años y más de edad que han sido víctimas de un hecho delictivo, bordea el 26% en la O sea, actualidad. 1 de cada 4. 1 de cada 4 peruanos. Esta cifra estaba mucho más alta hace 2, 3 años, superaba el 30%. O sea, ha bajado. Ha bajado, sin embargo, los delitos con arma de fuego están observándose una tendencia hacia su alza, y ahí es donde hay que tener... Hay una paradoja ahí, ¿no? Es la Porque- paradoja porque si bien la tasa global de victimización viene disminuyendo, los delitos más violentos, los que más golpean a la sociedad, tienen una presencia mucho más dura y hay que tener cuidado en este O sea, para en este tenerlo aspecto, claro, ¿no? hay menos delincuencia, pero más uso de armas. Entonces lo que Así tenemos es más violencia. Más violencia, o sea, prácticamente es como decir, la tasa de homicidios también que está teniendo una tasa que está creciendo ligeramente, es justamente porque hay mucha facilidad de tener un arma en la mano y evidentemente con ello cometer un delito que afecta Sería- mucho y que tiene un impacto muy fuerte en el sentimiento y la sensibilidad de la población En la peruana. percepción, ¿no? Y además Y en la sería- percepción de sería muy inseguridad, interesante ¿no? cruzar esta data con la del INPE para ver cómo es que la población penitenciaria llega ahí y para poder tratar de ensamblar una política que corrija el asunto, ¿no? Yo creo que sí, este censo va a ayudar no solamente para ver temas de seguridad ciudadana, sino para actualizar los marcos maestros de las encuestas de hogares que nos permitan mejorar y actualizar los datos, por ejemplo, de inflación, de empleo, de seguridad ciudadana y otras variables que definitivamente van a ayudar mucho a la política pública, ¿no? Bien, yo le agradezco muchísimo, Aníbal, por habernos acompañado esta noche. Ha sido esclarecedor conocer las cifras que se han cocinado en este censo y estoy seguro que se van a poder mejorar las políticas públicas en el país gracias a eso. No, muchas gracias. Gracias a usted. Nos vemos mañana a las 11 de la noche para celebrar la victoria de Perú contra Australia. Chao.